Lo que estás a punto de escuchar no es una teoría, no es especulación, tampoco es el delirio de un investigador obsesionado con lo imposible. Es el resultado de 30 años recorriendo desiertos, montañas, archivos militares clasificados, conventos olvidados y conversaciones nocturnas con personas que nunca quisieron que sus nombres aparecieran en documento alguno. Y te lo digo desde el principio porque sé que lo que voy a revelarte hoy desafiará todo lo que creías saber sobre las señales, sobre México, sobre el plan divino que se está desarrollando ante nuestros ojos mientras la mayoría mira hacia otro lado, distraída por lo intrascendente, por lo banal, por aquello que nos venden como importante, cuando en realidad es solo ruido diseñado para que no escuchemos lo que verdaderamente importa. Y lo que importa, créeme, es esto que estoy a punto de contarte, porque hay algo sucediendo en México que no es coincidencia, que no puede explicarse con meteorología, ni con placas tectónicas, ni con estadísticas que intentan racionalizar lo irracional. Y antes de continuar necesito pedirte algo, necesito que te suscribas a este canal, que actives la campanita de notificaciones y que dejes un like en este vídeo. Pero sobre todo, necesito que comentes aquí abajo si tú también has sentido que algo está cambiando, si has percibido señales en tu propia vida, si has experimentado sueños recurrentes, coincidencias imposibles, mensajes que parecen llegar justo cuando más los necesitas, porque esto no se trata solo de lo que yo he investigado, se trata de lo que todos estamos viviendo sin atrevernos a ponerle nombre, así que déjame tu experiencia en los comentarios, cuéntame qué has sentido, qué has visto, qué intuyes que está por venir, porque créeme cuando te digo que no estás solo en esto, y ahora sí, ahora que ya formamos parte de esta comunidad de buscadores de verdad, déjame llevarte a donde todo comenzó para mí, a aquel día de marzo del 2006 cuando recibí una llamada telefónica que cambiaría para siempre mi manera de entender lo que está ocurriendo en México. Era un martes por la tarde. Lo recuerdo perfectamente porque acababa de regresar de Fátima, donde había estado investigando las apariciones marianas y sus conexiones con fenómenos lumínicos no identificados, y al otro lado del teléfono había una voz temblorosa. Era un sacerdote jesuita ya retirado, de 84 años, que me dijo textualmente: «Señor Benítez, necesito hablar con usted antes de morir. Llevo 50 años guardando un secreto que ya no puedo seguir ocultando». Nos encontramos 3 días después en un pequeño café de Guadalajara. Él llegó con un maletín de cuero gastado, me miró a los ojos durante casi un minuto completo, sin decir palabra, como si estuviera evaluando si yo era digno de lo que estaba a punto de revelar. Y entonces sacó del maletín un documento que, según me explicó, había sido extraído de los archivos vaticanos en 1968 por un cardenal mexicano que temía que fuera destruido durante las purgas documentales que siguieron al Concilio Vaticano. Segundo, el documento tenía un título inquietante: Registro de manifestaciones divinas recurrentes en territorios de la Nueva España, 1531 hasta 1967, y lo que contenía ese documento, lo que estaba escrito con tinta descolorida en páginas amarillentas que olían a siglos de silencio, era un catálogo minucioso de apariciones, fenómenos celestes, curaciones inexplicables, estigmas, levitaciones, mensajes proféticos y encuentros místicos que habían ocurrido en México durante más de 400 años, pero lo verdaderamente perturbador no era la cantidad de casos registrados, que superaban los 2.300 eventos documentados. No, lo perturbador era el patrón, porque cada uno de esos eventos estaba clasificado según su naturaleza y marcado con un símbolo que al principio no comprendí, un símbolo que parecía una mezcla entre una cruz latina y un glifo prehispánico, y cuando le pregunté al sacerdote qué significaba ese símbolo, él cerró los ojos, suspiró profundamente y me dijo: «Significa advertencia». Cada una de estas manifestaciones fue interpretada por los investigadores vaticanos como una señal de advertencia divina. Y México, señor Benítez,
México ha recibido más advertencias que ningún otro lugar en la tierra. Aquellas palabras se clavaron en mi mente como un anzuelo del que ya nunca podría liberarme, porque si lo que ese sacerdote me estaba diciendo era cierto, si realmente México era el territorio elegido para recibir la mayor concentración de señales divinas del planeta, entonces había que preguntarse qué tiene México que no tengan otros países, qué característica geográfica, histórica, espiritual o energética hace que este pedazo de tierra sea el lugar elegido una y otra vez para que lo divino se manifieste de formas tan evidentes, tan tangibles, tan imposibles de ignorar, y esa pregunta me llevó a iniciar una investigación que duraría años, que me llevaría a recorrer cada rincón de México, desde los desiertos de Sonora hasta las selvas de Chiapas, desde las playas de Quintana Roo hasta las montañas de Oaxaca, hablando con campesinos, con científicos, con militares, con monjas de clausura, con chamanes mazatecos, con astrofísicos del Observatorio de Tonantzintla, con pilotos comerciales, con pescadores del Golfo de México, y lo que descubrí, lo que todos ellos me confirmaron desde sus distintas perspectivas y experiencias, es que México no solo recibe señales, México es una señal en sí mismo. Es un territorio que funciona como una especie de antena receptora y transmisora de información que proviene de dimensiones que nuestra ciencia todavía no se atreve a explorar, y sé que esto suena increíble, sé que hay quienes dirán que es pseudociencia, que es fantasía, que es el delirio de quien ha pasado demasiado tiempo buscando misterios donde solo hay fenómenos naturales mal interpretados, pero déjame contarte algo que ocurrió en Orizaba en 1994, un evento del que casi nadie habla porque fue deliberadamente silenciado por las autoridades eclesiásticas y gubernamentales. Era el 24 de diciembre, la noche de Navidad, y en una pequeña capilla en las afueras de Orizaba se reunieron como cada año unas 50 personas para la misa de medianoche. El sacerdote era un hombre joven, de apenas 32 años, recién ordenado, escéptico por naturaleza, de esos que veían en la fe más una cuestión de compromiso comunitario que de experiencia mística real, y justo cuando estaba elevando la hostia durante la consagración, justo en ese momento preciso, todos los presentes, los 50 testigos, vieron cómo la hostia comenzaba a brillar con una luz dorada que no provenía de ninguna fuente externa, era una luz que emanaba de la propia hostia, y mientras brillaba, en el aire de la capilla comenzó a formarse una imagen que varios de los presentes describieron como un rostro masculino de rasgos indefinidos, ni totalmente europeo, ni totalmente indígena, un rostro que parecía estar hecho de luz líquida, y ese rostro permaneció visible durante casi 3 minutos, 3 minutos eternos durante los cuales nadie se atrevió a moverse, a respirar siquiera, y entonces una voz que varios testigos juraron que no venía del exterior, sino que resonaba dentro de sus propias mentes, dijo en español con acento extraño: «Preparaos, el tiempo de las señales ha comenzado. México será la tierra donde se anunciará lo que viene». Y después de esas palabras, la imagen se desvaneció, la luz de la hostia se apagó, y el sacerdote cayó de rodillas llorando. He hablado personalmente con 9 de los testigos de aquel evento, he visitado la capilla, he visto las fotografías que 2 personas tomaron con cámaras desechables y que muestran efectivamente una anomalía lumínica sobre el altar, y todos, absolutamente todos los testigos me dijeron lo mismo. Desde aquella noche sus vidas cambiaron, comenzaron a tener sueños premonitorios, a percibir sincronicidades constantes, a sentir una urgencia inexplicable de prepararse para algo que se aproxima, y el sacerdote, aquel joven escéptico, dejó el sacerdocio 2 años después, porque según me confesó en una entrevista que mantuvimos en el 2012, ya no podía seguir predicando una fe institucional cuando había experimentado directamente algo que iba más allá de cualquier dogma, más allá de cualquier teología,
algo que le hizo comprender que estamos en medio de un proceso cósmico que nos involucra a todos independientemente de nuestras creencias o afiliaciones religiosas. Pero si creías que este caso es un evento aislado, si pensabas que lo de Orizaba fue una anomalía sin conexión con otros fenómenos, entonces es que aún no comprendes la magnitud de lo que está ocurriendo. Déjame llevarte ahora al estado de Jalisco, específicamente a un pueblito llamado San Miguel el Alto, donde en el año 2011 comenzó a suceder algo que desafía toda explicación racional. Resulta que una mujer de 63 años, campesina, analfabeta, sin ningún tipo de formación teológica ni conocimientos de astronomía, comenzó a recibir durante sus sueños información precisa sobre eventos que ocurrirían en México durante los siguientes años, y cuando digo información precisa no me refiero a vagas premoniciones del tipo habrá desgracias o vendrán tiempos difíciles, no, me refiero a datos concretos, fechas exactas, lugares específicos, nombres de personas involucradas, y lo más inquietante es que esa información resultó ser verificable. En febrero del 2011, ella le dijo a su familia que en septiembre de ese mismo año habría un terremoto importante en Guerrero que afectaría a la Ciudad de México. Y efectivamente, el 15 de septiembre del 2011 hubo un sismo de magnitud considerable. En abril del 2012, ella anunció que en los próximos 3 años México viviría un periodo de violencia extrema relacionada con el crimen organizado, pero que ese periodo sería también el preludio de un despertar de conciencia colectivo, y todos sabemos lo que ocurrió entre 2012 y 2015. En agosto del 2016, ella habló de una serie de sismos devastadores que golpearían el centro y sur del país en septiembre del año siguiente, y el 19 de septiembre del 2017, exactamente en el aniversario del terremoto del 85, México fue sacudido por uno de los sismos más destructivos de su historia reciente. Ahora bien, lo que hace este caso particularmente relevante para nuestra investigación no son sólo los aciertos de sus predicciones, sino el contenido de los mensajes que ella recibe durante esos sueños, porque según me relató en una conversación que sostuvimos en su humilde casa de adobe, las voces que le hablan durante el sueño no se identifican como ángeles, ni como santos, ni como vírgenes, ni como ninguna figura religiosa tradicional. Se identifican como custodios de la transición, y le han explicado que México fue elegido hace miles de años, mucho antes de la llegada de los españoles, mucho antes incluso de las grandes civilizaciones mesoamericanas, como un territorio sagrado, un punto de convergencia energética donde las dimensiones se tocan, donde el velo entre lo visible y lo invisible es más delgado, y por eso, por esa característica intrínseca del territorio mexicano, es que las señales se manifiestan aquí con mayor frecuencia e intensidad que en otros lugares del planeta. México es un portal, me dijo la mujer con una sencillez que me conmovió profundamente, y los portales se abren cuando algo necesita pasar de un lado al otro. Ahora Dios necesita que sus mensajes pasen de su dimensión a la nuestra, y México es la puerta que eligió. Yo escuché esas palabras sentado en una silla de madera en aquella casa que olía a tortillas recién hechas, rodeado de imágenes de santos y vírgenes, con el sonido de las gallinas picoteando en el patio, y sentí un escalofrío que recorrió mi columna vertebral, porque esa mujer sencilla, sin saberlo, sin haber leído jamás un libro de física cuántica, ni de cosmología, ni de tradiciones esotéricas, estaba describiendo exactamente lo mismo que muchos científicos de vanguardia están planteando sobre la naturaleza multidimensional de la realidad. Estaba hablando de lo que algunos físicos teóricos llaman puntos de intersección dimensional, lugares en el espacio-tiempo donde las leyes habituales de la física se comportan de manera anómala, donde se registran fenómenos que no deberían ser posibles según nuestro entendimiento actual del universo, y resulta que México, específicamente ciertas zonas de México,
presenta características geomagnéticas, telúricas y atmosféricas que lo convierten efectivamente en uno de esos puntos de intersección. Hay estudios serios realizados por instituciones científicas respetables que muestran anomalías magnéticas significativas en lugares como la zona arqueológica de Teotihuacán, el volcán Popocatépetl, el Cerro de la Estrella en Ciudad de México, la zona de Wirikuta en San Luis Potosí y la península de Yucatán, anomalías que no tienen explicación geológica convencional y, curiosamente, casualmente, si es que todavía crees en las casualidades, esos mismos lugares son exactamente los sitios donde se concentra la mayor cantidad de avistamientos de objetos voladores no identificados, de apariciones marianas, de curaciones milagrosas, de experiencias místicas profundas, de fenómenos lumínicos anómalos. Ahora déjame llevarte a uno de esos lugares. Déjame contarte lo que descubrí cuando viajé al Popocatépetl en marzo del 2019. Yo había recibido información de varios pilotos comerciales que volaban regularmente la ruta México-Puebla sobre que desde el año 2012 había un incremento exponencial en los avistamientos de objetos no identificados entrando y saliendo del cráter del volcán, y no hablo de 1 o 2 avistamientos aislados. Hablo de cientos de reportes, muchos de ellos respaldados por filmaciones y fotografías tomadas tanto por pilotos como por civiles, y lo más intrigante es que varios de estos objetos fueron captados por las cámaras de monitoreo del volcán, que transmiten en vivo las 24 horas del día. Hay grabaciones oficiales que cualquiera puede consultar, donde se ven claramente objetos con forma de cigarro o de esfera entrando directamente a la boca del cráter a velocidades que desafían nuestra tecnología aeronáutica, objetos que no son drones, ni aviones, ni globos meteorológicos, ni reflejos ni pájaros, ni ninguna de las explicaciones convencionales que siempre se ofrecen para estos casos. Y lo que me dijeron los vulcanólogos que trabajan en el monitoreo del Popocatépetl, lo que me confesaron en privado después de hacerles jurar que no revelaría sus nombres, es que desde hace años ellos saben que hay algo en ese volcán que no comprenden, que los instrumentos registran anomalías energéticas que no corresponden con la actividad volcánica normal, que hay momentos en que los sensores detectan pulsos electromagnéticos de origen desconocido emanando desde las profundidades del cráter, pulsos que no tienen explicación en términos de procesos geológicos conocidos. Es como si hubiera algo allí abajo, me dijo uno de ellos, algo que está vivo, algo que responde, algo que se comunica. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente inquietante, porque cuando crucé la información de los avistamientos en el Popocatépetl con los datos que había obtenido del documento vaticano, descubrí que la zona del volcán ha sido considerada sagrada durante milenios, que las culturas prehispánicas lo llamaban la montaña que humea y creían que era morada de dioses, que realizaban peregrinaciones hasta sus faldas para dejar ofrendas, que los sacerdotes aztecas subían a sus alturas para realizar ceremonias especiales en fechas astronómicas precisas, y que después de la conquista, curiosamente, justo en las faldas del Popocatépetl, se construyeron varios conventos y ermitas donde se reportaron apariciones marianas, éxtasis místicos de monjes y monjas y fenómenos lumínicos que las crónicas coloniales describen como luces celestiales que descendían sobre la montaña. Entonces uno tiene que preguntarse si todo esto es coincidencia, si acaso los antiguos mexicanos, los frailes españoles, los vulcanólogos modernos y los testigos contemporáneos de fenómenos ovni están todos equivocados o todos viendo lo mismo desde distintas perspectivas culturales y temporales, si acaso lo que ellos llaman dioses, lo que los cristianos llaman ángeles, lo que nosotros llamamos extraterrestres, no son distintos nombres para la misma realidad, para la misma inteligencia que interactúa con la humanidad desde tiempos inmemoriales
y que ha elegido a México como uno de sus puntos de contacto preferentes. Y esto me lleva a otro aspecto crucial de esta investigación, algo que descubrí al entrevistar a un exmilitar mexicano, un coronel retirado que trabajó durante 20 años en inteligencia aeroespacial y que aceptó hablar conmigo solo bajo condición de anonimato absoluto. Este hombre me reveló que dentro de las Fuerzas Armadas mexicanas existe desde los años 60 un departamento ultra secreto, tan secreto que ni siquiera aparece en los organigramas oficiales, cuya única función es documentar, analizar y clasificar los fenómenos aéreos anómalos que ocurren en el espacio aéreo mexicano. Y según me explicó este coronel, la cantidad de incidentes registrados por este departamento es apabullante. Hablamos de miles de casos, muchos de ellos involucrando interacciones entre objetos no identificados y aeronaves militares mexicanas. Casos en los que pilotos militares han sido seguidos por estos objetos, casos en los que los sistemas de navegación y comunicación de los aviones han fallado inexplicablemente al acercarse a estas anomalías, casos en los que se han registrado aceleraciones y maniobras que desafían las leyes conocidas de la física, y lo más inquietante que me reveló este coronel fue que en los últimos 10 años, desde aproximadamente el 2013, ha habido un incremento notable en un tipo específico de incidentes en los cuales estos objetos no identificados parecen estar marcando o señalando lugares específicos del territorio mexicano. Me explicó que en varias ocasiones se han registrado formaciones de objetos lumínicos que aparecen sobre zonas urbanas, permanecen estáticos durante varios minutos, formando patrones geométricos perfectos, triángulos, círculos, líneas rectas, y luego desaparecen instantáneamente. Y cuando los analistas de inteligencia revisaron las coordenadas exactas de estos eventos, descubrieron que muchos de ellos ocurrían sobre lugares con alto significado histórico o religioso, sobre iglesias coloniales, sobre zonas arqueológicas prehispánicas, sobre sitios donde habían ocurrido apariciones marianas documentadas. Es como si estuvieran señalando algo, me dijo el coronel, como si nos estuvieran diciendo: mira aquí, presta atención a estos lugares, hay algo importante en ellos que necesitas comprender. Y cuando le pregunté si él personalmente creía que estos fenómenos tenían alguna conexión con lo que tradicionalmente llamamos manifestaciones divinas, guardó silencio durante casi un minuto. Miró por la ventana hacia el cielo despejado de aquella tarde de octubre y finalmente me dijo: después de 20 años viendo lo que he visto, leyendo los reportes, hablando con los pilotos, analizando los datos, yo ya no creo en las coincidencias, y tampoco creo que lo divino y lo extraterrestre sean categorías excluyentes. Creo que estamos ante algo mucho más complejo, algo que nuestras categorías mentales actuales no pueden capturar, algo que los antiguos llamaban dioses, que la religión llama ángeles, que la ufología llama extraterrestres, pero que en realidad es una inteligencia superior que interactúa con nosotros de maneras que apenas comenzamos a entender. Aquellas palabras de un militar pragmático entrenado para el escepticismo y el análisis frío de datos me hicieron comprender que estamos ante un fenómeno que trasciende las categorías convencionales, que no podemos seguir pensando en compartimentos estancos, que no podemos seguir separando lo espiritual de lo físico, lo religioso de lo científico, lo místico de lo tecnológico, porque todo, absolutamente todo está conectado, y México, de alguna manera que aún estamos tratando de comprender, está en el centro de esa conexión. Pero ahora quiero llevarte a otro nivel de esta investigación. Quiero contarte sobre los mensajes, sobre el contenido de las advertencias que supuestamente se están transmitiendo a través de estas señales, porque una cosa es documentar que las señales existen, que hay fenómenos inexplicables ocurriendo en México con una frecuencia anómala. Y otra cosa muy distinta es preguntarse qué significan, qué nos están tratando de decir, y para responder a esa pregunta tuve que entrevistar a decenas de personas
que afirman haber recibido mensajes directos, ya sea durante experiencias místicas, durante encuentros cercanos con fenómenos ovni, durante apariciones marianas o durante estados de conciencia alterados en ceremonias tradicionales con plantas sagradas. Y lo sorprendente, lo verdaderamente impactante, es que a pesar de la diversidad de contextos y experiencias, los mensajes tienen una coherencia notable. Todos hablan de lo mismo usando distintas palabras, todos apuntan en la misma dirección, y esa dirección puede resumirse en 3 advertencias fundamentales. Primera advertencia: la humanidad está atravesando un periodo de transición crítica, un punto de inflexión en su evolución como especie. Y las decisiones que tomemos en los próximos años determinarán si esa transición será catastrófica o transformadora. Segunda advertencia: existe un desequilibrio profundo en nuestra relación con la naturaleza, con la tierra, con los sistemas que sostienen la vida, y ese desequilibrio está alcanzando un punto de no retorno que podría desencadenar eventos que cambien radicalmente las condiciones de vida en el planeta. Tercera advertencia: hay un despertar de conciencia en curso, un proceso evolutivo que está afectando a millones de personas en todo el mundo, pero que se manifiesta con especial intensidad en ciertos lugares. Y México es uno de esos lugares. Los mexicanos, se nos dice en estos mensajes, tienen un papel específico que jugar en este proceso de transición planetaria, un papel que tiene que ver con su capacidad histórica de sincretizar, de integrar, de construir puentes entre mundos aparentemente opuestos. Y ahora déjame contarte algo que me sucedió personalmente, algo que no he compartido públicamente hasta ahora, porque sabía que muchos lo tomarían como evidencia de que finalmente había perdido la objetividad, de que había cruzado la línea entre investigador y creyente, pero ha llegado el momento de revelarlo porque creo que es relevante para comprender la naturaleza de lo que estamos enfrentando. Ocurrió en julio del 2020, en plena pandemia. Yo estaba en un pequeño hotel en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, donde había viajado para entrevistar a un chamán tzotzil que, según me habían informado, había tenido encuentros repetidos con lo que él llamaba los mensajeros de luz. Era una noche de luna llena, recuerdo que no podía dormir, algo en el ambiente me mantenía en un estado de alerta inusual, y alrededor de las 3 de la madrugada decidí salir al pequeño patio del hotel para tomar aire fresco. El cielo estaba despejado, brillante, plagado de estrellas como sólo se ve en las zonas altas de Chiapas, lejos de la contaminación lumínica, y mientras contemplaba esa inmensidad me invadió una sensación extraña, una sensación de estar siendo observado. Miré alrededor, pero no había nadie. El hotel estaba en silencio, la calle desierta, y entonces, no sé cómo explicar esto sin que suene a locura, entonces sentí una presencia. No vi nada, no escuché nada, pero sentí con absoluta certeza que había algo allí, una inteligencia que me estaba observando, estudiando, evaluando, y en ese momento, en ese preciso instante, comenzaron a llegarme pensamientos que no eran míos, ideas que se formaban en mi mente con una claridad y una complejidad que yo no hubiera podido generar por mí mismo. Eran pensamientos sobre la naturaleza del tiempo, sobre la interconexión de todas las formas de vida, sobre la existencia de dimensiones paralelas que coexisten con la nuestra, sobre el hecho de que la conciencia no es un producto del cerebro, sino algo mucho más fundamental, algo que existe independientemente de la materia y que utiliza la materia como vehículo de expresión. Y entre esos pensamientos había también imágenes de México visto desde el espacio, y podía ver líneas de luz conectando diferentes puntos del territorio, como si hubiera una red energética invisible que abarcaba todo el país, y una voz, no una voz audible, sino una voz que resonaba directamente en mi conciencia, me dijo: este es el mapa de los puntos de anclaje, los lugares donde el cielo toca la tierra, donde lo eterno se encuentra con lo temporal. México fue diseñado como puente, y ahora ese puente
debe cumplir su función, porque la humanidad necesita cruzar de un estado de conciencia a otro. Aquella experiencia duró quizá 5 minutos, tal vez menos. Es difícil saberlo porque el tiempo pareció comportarse de manera extraña, y cuando terminó me quedé sentado en aquel patio durante horas, temblando, no de frío, sino de algo que no puedo nombrar, una mezcla de asombro, terror sagrado y gratitud, y desde esa noche algo cambió en mí. Dejé de ser solo un investigador externo que documenta fenómenos desde la distancia, me convertí en parte de lo que estaba investigando, comprendí que no se puede estudiar lo luminoso sin ser transformado por ello, que no se puede buscar la verdad sobre los grandes misterios sin que esos misterios te busquen de vuelta. Y te cuento esto no para que me creas, no necesito que me creas, te lo cuento para que entiendas que lo que está ocurriendo en México no es algo abstracto, no es solo un tema de investigación académica o de especulación filosófica, es algo real, tangible, que está afectando a miles, probablemente a millones de personas, personas comunes, que de pronto se encuentran teniendo experiencias que no pueden explicar, que no encajan en su visión previa del mundo y que las transforman irrevocablemente. Y ahora quiero hablarte sobre una serie de eventos recientes que han ocurrido en los últimos 3 años y que parecen confirmar que la intensidad de las señales está aumentando, que estamos entrando en una fase más activa de este proceso. En octubre del 2022 ocurrió algo extraordinario en la Ciudad de México, que fue presenciado por miles de personas, pero que los medios de comunicación apenas cubrieron superficialmente. Era un sábado por la tarde, cielo despejado, y de pronto aparecieron sobre el centro histórico de la ciudad una formación de objetos lumínicos. Testigos describen que eran al menos 50 objetos esféricos que brillaban con luz plateada, formaban patrones geométricos complejos, se movían de manera sincronizada y permanecieron visibles durante casi 40 minutos. Hay cientos de vídeos grabados por personas comunes desde sus teléfonos celulares. Vídeos que circularon en redes sociales, pero que curiosamente nunca fueron recogidos por los grandes medios. Y lo interesante es que ese avistamiento masivo ocurrió exactamente el mismo día en que se estaba celebrando una ceremonia especial en la Basílica de Guadalupe, una ceremonia para conmemorar el aniversario de las apariciones guadalupanas. Coincidencia, tal vez, pero cuando empiezas a documentar la cantidad de coincidencias que rodean estos fenómenos, cuando ves que una y otra vez las señales aparecen en momentos específicos, en lugares específicos, conectados con eventos religiosos o culturales significativos, entonces la probabilidad estadística de que todo sea coincidencia se vuelve astronómicamente baja. En marzo del 2023 ocurrió otro evento notable. Esta vez en Monterrey, varias personas reportaron haber visto una figura humana luminosa flotando sobre el Cerro de la Silla durante un amanecer particularmente espectacular. La figura permaneció visible durante varios minutos antes de desvanecerse, y varios testigos coinciden en que mientras observaban la aparición sintieron una profunda sensación de paz, de amor incondicional, y recibieron mentalmente el mismo mensaje. No teman, todo está desarrollándose según el plan, ustedes son amados más allá de lo que pueden comprender. Ahora bien, sé lo que algunos estarán pensando. Estarán pensando que todo esto son alucinaciones colectivas, sugestión, interpretaciones erróneas de fenómenos naturales, el cerebro humano buscando patrones donde no los hay. Y sí, es cierto, debemos ser escépticos, debemos cuestionar, debemos aplicar el pensamiento crítico, pero también debemos ser honestos con los datos, con la acumulación de evidencia, con el hecho de que algo está ocurriendo que no encaja en nuestros marcos explicativos convencionales, y México, específicamente México, está en el epicentro de ese algo. Y aquí es donde quiero introducir un elemento que muchos investigadores prefieren ignorar porque complica la narrativa,
pero que yo considero fundamental. La conexión entre las tradiciones espirituales prehispánicas y las manifestaciones contemporáneas, verás, cuando estudiamos las cosmologías de las culturas mesoamericanas, cuando analizamos los códices que sobrevivieron a la conquista, cuando escuchamos las tradiciones orales que se han preservado en comunidades indígenas, encontramos referencias constantes a seres que venían de las estrellas, a maestros luminosos que enseñaron a los humanos los secretos de la agricultura, la astronomía, la medicina, las matemáticas. Hay historias sobre Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, que según las leyendas llegó del cielo, enseñó a los pueblos mesoamericanos y prometió regresar. Hay relatos sobre los tlaloques, seres que controlaban los fenómenos meteorológicos y que vivían en las cumbres de las montañas. Hay descripciones en los códices de objetos voladores que los arqueólogos oficiales interpretan como representaciones simbólicas, pero que, cuando los miras con ojos desprovistos de prejuicio, se parecen inquietantemente a lo que hoy llamamos naves espaciales. Y lo fascinante es que cuando entrevistas a los guardianes de las tradiciones ancestrales, a los abuelos y abuelas de las comunidades indígenas que todavía mantienen vivo el conocimiento antiguo, te dicen que esos seres nunca se fueron, que simplemente se retiraron, que están esperando el momento adecuado para volver a manifestarse abiertamente. Y ese momento, te dicen, es ahora, estamos en ese momento, y México, por su historia, por su geografía, por su particular mezcla de sangres y culturas, por su capacidad de haber sobrevivido a 500 años de colonización sin perder completamente su esencia ancestral, México tiene la llave, tiene una pieza del rompecabezas que es esencial para la evolución de la conciencia humana, y por eso las señales se concentran aquí, por eso los fenómenos se multiplican. Por eso lo divino, o lo que sea que esté detrás de estos eventos, ha elegido a México como escenario privilegiado para su revelación. Y ahora quiero que reflexiones sobre algo. Quiero que pienses en tu propia vida, en tu propia experiencia, y te preguntes honestamente si tú también has notado que algo está cambiando, si has sentido que el tiempo se acelera, que las sincronicidades se multiplican, que los sueños se vuelven más vívidos, más proféticos, que tus intuiciones son cada vez más precisas, que hay momentos en los que sabes cosas que no deberías poder saber, que percibes conexiones entre eventos que racionalmente no tienen relación, pero que en algún nivel profundo comprendes que sí la tienen, porque esto no es solo lo que yo he investigado, esto es lo que miles, millones de personas están experimentando en estos momentos, y muchos no se atreven a hablar de ello por miedo a ser ridiculizados, por miedo a que los tachen de locos, de crédulos, de ingenuos, pero el miedo al ridículo no debería impedirnos explorar lo que puede ser la verdad más importante que la humanidad haya enfrentado jamás. Y por eso te pido ahora mismo que vayas a los comentarios y compartas tu experiencia. Cuéntanos si has visto algo inexplicable, si has sentido presencias, si has tenido sueños que luego se cumplieron, si has experimentado momentos de claridad repentina donde comprendiste verdades profundas sobre la naturaleza de la realidad. No importa cuán extraño o increíble suene, aquí hay un espacio seguro, una comunidad de buscadores que no van a juzgarte sino a reconocerse en tu experiencia, porque todos estamos en esto juntos, todos somos parte de este gran despertar que está ocurriendo, y México, nuestro México mágico, misterioso, sagrado, está en el corazón de ese despertar. Ahora bien, hay otro aspecto de esta investigación que debo compartir contigo, algo que tiene que ver con las profecías, con las advertencias específicas que se han dado sobre eventos futuros, y aquí entro en terreno delicado porque lo último que quiero es generar pánico o alimentar miedos irracionales, pero tampoco puedo ocultar información que considero relevante. Varias de las personas que he entrevistado, personas que han tenido contacto directo con lo que ellos describen como entidades angélicas o seres de luz, han recibido mensajes sobre eventos venideros, eventos que incluyen desastres naturales, convulsiones sociales,
crisis económicas, pero también, y esto es crucial, eventos de despertar colectivo, momentos en los que la humanidad dará saltos cuánticos en su comprensión de sí misma y del universo, y México, se nos dice una y otra vez, jugará un papel central en ambos aspectos, experimentará pruebas difíciles, sí, pero también será faro de esperanza, lugar de refugio, territorio, donde se gestará un nuevo paradigma de convivencia humana basado en la integración de ciencia y espiritualidad, de tecnología y sabiduría ancestral, de individuo y comunidad. Una mujer en Oaxaca me relató que durante una experiencia extática mientras participaba en una ceremonia tradicional con hongos sagrados, fue transportada a lo que ella describe como una sala de reuniones cósmica donde había presencias que no eran humanas, pero que emanaban amor y sabiduría infinitos. Y esas presencias le mostraron imágenes del futuro de México. Vio ciudades donde la tecnología y la naturaleza convivían en armonía perfecta, vio comunidades organizadas en redes horizontales, donde la jerarquía había sido reemplazada por la colaboración, vio a niños y niñas desarrollando capacidades psíquicas que hoy consideraríamos sobrenaturales, pero que en ese futuro eran tan normales como hoy lo es leer o escribir, vio a México convertido en un centro de peregrinación espiritual al que acudían personas de todo el mundo buscando reconectar con lo sagrado, con la tierra, con las dimensiones superiores de la existencia, y esas presencias le dijeron, todo esto es posible, todo esto ya existe como potencial en el campo cuántico de las posibilidades, pero para que se manifieste en la realidad material es necesario que suficientes personas despierten, que suficientes conciencias se eleven, que suficientes corazones se abran. Las señales, le explicaron, son llamados al despertar, son recordatorios de que no estamos solos, de que somos parte de algo infinitamente más grande, de que nuestras vidas individuales tienen un propósito que trasciende la mera supervivencia o el éxito material, somos, cada uno de nosotros, células de un organismo planetario que está atravesando una metamorfosis y México, por razones que tienen que ver con su historia cósmica, con acuerdos establecidos mucho antes de que esta civilización actual existiera, es uno de los órganos vitales de ese organismo en transformación, y sé que todo esto puede sonar grandioso, exagerado, delirante incluso, pero te pido que lo consideres no como verdad absoluta, sino como posibilidad, como hipótesis de trabajo, como mapa que tal vez nos ayude a navegar estos tiempos extraños e inquietantes en los que estamos viviendo. Porque lo cierto, lo innegable, es que estamos en un momento histórico único. Nunca antes la humanidad había tenido el poder de destruirse a sí misma y de trascenderse a sí misma simultáneamente. Nunca antes habíamos estado tan cerca del colapso y tan cerca del salto evolutivo, y es precisamente en este momento de máxima tensión donde las señales se multiplican, donde lo luminoso irrumpe en lo cotidiano con una frecuencia que ya no puede ser ignorada, y México, una vez más, es el escenario donde este drama cósmico se está representando con particular intensidad. Ahora déjame contarte sobre un encuentro que tuve en enero del 2024, hace apenas unos meses, con un científico mexicano, un físico teórico que trabaja en una prestigiosa universidad de Estados Unidos, pero que nació y creció en Puebla, este hombre, a quien llamaré simplemente Dr. M para proteger su identidad. Me contactó después de leer uno de mis libros, me dijo que había cosas que necesitaba compartir conmigo, pero que debíamos encontrarnos en persona, sin grabadoras, sin testigos. Nos vimos en un café anónimo de una ciudad que no mencionaré, y lo que me reveló esa tarde me dejó sin palabras. Resulta que durante los últimos 10 años este científico ha estado trabajando en modelos matemáticos para describir lo que él llama interfaces dimensionales, lugares en el espacio-tiempo donde, según sus ecuaciones, sería
teóricamente posible que información o incluso entidades de dimensiones superiores interactuaran con nuestra realidad tridimensional. Y cuando aplicó sus modelos matemáticos a datos geográficos y geomagnéticos del planeta, descubrió que México presenta las condiciones óptimas para ese tipo de interfaces. Específicamente, identificó 14 puntos en el territorio mexicano donde, según sus cálculos, la probabilidad de fenómenos de intersección dimensional es máxima, y cuando me mostró el mapa con esos 14 puntos, casi me caigo de la silla, porque coincidían exactamente con los lugares donde históricamente se han reportado la mayor cantidad de manifestaciones marianas, avistamientos ovni, experiencias místicas y curaciones milagrosas. Estamos hablando de una correlación matemática que no puede ser casualidad. Estamos hablando de que la física de vanguardia está confirmando lo que los místicos, los chamanes, los videntes han sabido siempre, que hay lugares en la Tierra donde el velo es más delgado, donde es más fácil para otras dimensiones de la realidad manifestarse en la nuestra, y México, inexplicablemente, misteriosamente, es uno de esos lugares, tal vez el más importante. Le pregunté al doctor M si había publicado sus hallazgos en revistas científicas, y él negó con la cabeza. Me explicó que lo había intentado, pero que los revisores rechazaron su trabajo, tachándolo de pseudocientífico, de especulativo, de falto de rigor. A pesar de que las matemáticas eran impecables, la ciencia oficial, me dijo con una mezcla de frustración y resignación, no está preparada para aceptar lo que estos datos implican, porque aceptarlo requeriría una revolución completa en nuestra comprensión de la realidad. Y las revoluciones dan miedo, amenazan carreras, cuestionan paradigmas, desestabilizan las estructuras de poder académico, pero él sigue trabajando, sigue refinando sus modelos, y me dijo algo que se me quedó grabado. Las señales que están ocurriendo en México no son milagros en el sentido tradicional, son eventos perfectamente consistentes con las leyes de la física, solo que son las leyes de una física más completa que la que actualmente conocemos, una física que incluye dimensiones que no podemos ver, pero que son tan reales como las 3 dimensiones espaciales y la dimensión temporal que experimentamos cotidianamente. Aquellas palabras de un científico riguroso, un hombre entrenado en el método científico más estricto, confirmaron algo que yo había intuido durante años de investigación. No hay contradicción entre ciencia y espiritualidad, entre razón y fe, entre lo material y lo trascendente. Lo que hay es ignorancia, límites en nuestro conocimiento actual, pero esos límites se están expandiendo, el velo se está corriendo y lo que está emergiendo es una visión del universo mucho más rica, más compleja, más maravillosa de lo que habíamos imaginado, un universo donde la conciencia no es un epifenómeno accidental de la materia, sino una propiedad fundamental de la realidad, donde existen inteligencias superiores que han estado guiando la evolución cósmica desde el principio, donde todo está vivo, todo está consciente en diversos grados y todo está interconectado en una red de relaciones que los antiguos llamaban el ser universal y que la física cuántica está comenzando a describir con ecuaciones, y México, nuestro querido México, está en el corazón de esa red, es un nodo, un punto de anclaje, un lugar donde lo cósmico se encuentra con lo terrestre de manera particularmente intensa, y por eso las señales, por eso las advertencias, por eso la insistencia de que prestemos atención, de que despertemos, de que asumamos el papel que nos corresponde en este momento crucial de la historia humana y planetaria. Y ahora, mientras nos acercamos al final de este viaje que hemos hecho juntos, quiero hablarte sobre algo que considero fundamental. ¿Qué hacer con esta información? ¿Cómo responder a las señales? ¿Cómo prepararnos para lo que viene? Porque no basta con saber, con comprender intelectualmente, es necesario integrar este conocimiento en nuestras vidas, en nuestras elecciones diarias, en la manera como nos relacionamos con nosotros mismos, con los demás, con la tierra. Y aquí las instrucciones
son sorprendentemente simples. Todas las personas con las que he hablado, que han recibido mensajes directos, coinciden en las mismas recomendaciones. Primero, cultiva la paz interior, desarrolla una práctica de meditación, contemplación o conexión espiritual, no importa si es a través de la oración tradicional, de la meditación budista, de ceremonias ancestrales o simplemente de caminar en la naturaleza con atención plena. Lo importante es que te conectes regularmente con esa dimensión profunda de tu ser, que está más allá del ego, más allá del ruido mental, porque es en ese espacio de silencio interior donde podrás escuchar las señales, donde podrás recibir la guía que necesitas para navegar estos tiempos. Segundo, cuida tu cuerpo, porque el cuerpo no es solo un vehículo material, es un instrumento de percepción, es una antena que puede sintonizarse con frecuencias sutiles y para que funcione óptimamente necesita buena alimentación, descanso adecuado, movimiento consciente. Los mensajes repetidamente enfatizan la importancia de respetar y honrar el cuerpo como templo sagrado. Tercero, cultiva relaciones auténticas, rodéate de personas que también están despiertas o en proceso de despertar, crea comunidad, porque lo que viene no podemos enfrentarlo solos. Necesitamos redes de apoyo. Necesitamos sentirnos parte de algo más grande que nosotros mismos. Cuarto, desarrolla tu conexión con la naturaleza, pasa tiempo en lugares naturales, siente la tierra bajo tus pies, escucha el viento, observa las estrellas, porque la naturaleza es la gran maestra, es donde las señales son más claras, donde la presencia de lo sagrado es más palpable. Quinto, sigue tu intuición, esa voz interior que te guía hacia ciertas personas, lugares, experiencias, aprende a distinguirla del miedo y de los condicionamientos y confía en ella, porque es tu conexión directa con la inteligencia superior que está orquestando todo este proceso. Sexto, comparte lo que sabes, habla de tus experiencias, no te dejes silenciar por el miedo al ridículo, porque cada vez que alguien comparte abiertamente sus vivencias de lo luminoso, de lo misterioso, de lo inexplicable, da permiso a otros para hacer lo mismo, y así se construye el campo morfogenético de una nueva conciencia planetaria. Y finalmente, séptimo, mantén la esperanza, no la esperanza ingenua de que todo se arreglará mágicamente sin esfuerzo, sino la esperanza activa, comprometida, la que sabe que el futuro no está determinado, que nuestras elecciones importan, que cada acto de bondad, cada momento de presencia consciente, cada decisión de elegir el amor sobre el miedo, contribuye a inclinar la balanza hacia un futuro más luminoso. Estas son las instrucciones que he recibido una y otra vez en mi investigación, y lo notable es su simplicidad. No se requieren rituales complejos ni conocimientos esotéricos avanzados, lo que se requiere es algo mucho más fundamental: autenticidad, presencia, amor, conexión. Y eso está al alcance de todos, absolutamente todos, porque todos somos parte de este plan cósmico, todos tenemos un papel que jugar, y el simple hecho de que estés aquí, leyendo esto, escuchando estas palabras, ya es una señal de que formas parte del despertar, de que tu alma eligió estar encarnada en este momento preciso de la historia, porque hay algo que viniste a hacer, hay una contribución específica que solo tú puedes hacer y tal vez no sepas todavía cuál es, tal vez estés buscando, preguntándote, pero confía en que en el momento adecuado lo sabrás. La claridad llegará, porque eso también es parte de las señales, esas certezas repentinas, esos momentos de gracia en los que de pronto todo tiene sentido. Y México, una vez más lo digo, México está en el centro de este proceso, y si eres mexicano o si vives en México o si de alguna manera tu vida está conectada con este territorio, entonces tu responsabilidad es aún mayor, porque has sido colocado en uno de los epicentros del despertar planetario
En uno de los lugares donde las señales son más intensas, donde el contacto con dimensiones superiores es más accesible, y eso es tanto un privilegio como una responsabilidad. Privilegio porque tendrás acceso a experiencias, a conocimientos, a transformaciones que en otros lugares son más difíciles de alcanzar. Responsabilidad porque lo que recibas